Bueno, vamos a empezar la clase de electrónica de potencia. El tema es circuitos transitorios. Estos son básicamente circuitos que son RC, RL, LC y RLC. En el caso de los circuitos RC, como vemos en pantalla, es un circuito que tiene una fuente de tensión, resistencia y un capacitor. Aquí tenemos la ecuación básica y tenemos tensión I por R, que es la tensión de la resistencia, y la carga del capacitor, que es Q por C, y es igual a cero según la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Luego de aquí podemos sacar que la corriente, según la fórmula normal, y es la variación de la carga con respecto al tiempo. Y con eso podemos completar la ecuación de tensión R de Q de T más Q por C. Matemáticamente calculándolo, me da que la carga es el valor de la capacitancia por E elevado a la U a la E a la menos T sobre RC. Esta RC es muy importante porque es lo que llamamos el factor de descarga del capacitor. Se le llama básicamente tau. Este valor indica cuál es la velocidad de carga y descarga de un condensador en función de sus parámetros. Seguidamente podemos ver en el próximo dibujo la curva de carga del condensador, ¿no? Podemos ver la carga de carga de un condensador, ¿verdad? En este caso tenemos este condensador. Vemos que la curva de carga, ¿verdad? Alcanza un 63% del total en 5 periodos de tiempo, ¿no? Basándonos en el factor de carga tau. Y podemos ver seguidamente la curva de descarga del capacitor, que es similar, pero inversa, en donde el capacitor se está descargando con la misma tau, el mismo factor de descarga del capacitor. Entonces aquí dice arriba se ve la curva de descarga de tensión de un condensador. Esta es una curva exponencial invertida con respecto a la curva de carga. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Una carga y la otra de la descarga. ¿Ok? El circuito RC, dice aquí, el RC realizado confirma la variación temporal de la corriente, carga y voltaje en un circuito RC, mientras el capacitor está en un proceso de descarga. La ecuación general y las correspondientes representaciones gráficas de la variable carga y voltaje y las proporcionalidades directas indican un incremento exponencial en sus valores, los cuales se hacen constantes una vez el capacitor alcanza su nivel de saturación. Es decir, cuando tenemos el capacitor cargándose, él llega al punto máximo que las placas están completamente cargadas y él se queda ahí. Si tuviéramos una batería, es decir, una fuente de tensión continua, el capacitor se quedaría como un circuito abierto, que es lo que pasa normalmente. Este es un circuito muy común, ya lo hemos visto en el circuito 2, las ecuaciones, y así de manera. Luego tenemos el circuito RL, que es prácticamente muy parecido, solo que en vez de una resistencia y un capacitor, es una resistencia y una inductancia. ¿Okay? Estos circuitos son muy comunes en la industria, se utilizan, por ejemplo, para arrancar lámparas, para arrancar carros, un vehículo, ¿verdad? Y para dar pulso de tensión en muchos circuitos. Aquí dice circuito relé es muy común, aparece siempre que hay un alambre enrollado en un circuito, como cuando obligas a un relé mecánico a provocar un movimiento físico. Se usa en un vehículo, por ejemplo. Y se utiliza también para generar fuentes de poder y como filtros. ¿Ok? Este es un circuito en el que tenemos que tomar en cuenta el tiempo para hacer una comprensión precisa. Requerimos conceptos de cálculo, igual que en el caso de RC. En este caso, Profesor, buenas tardes. una inductancia. Es decir, el inductor tiene una corriente inicial de I sub 0, este disminuye exponencialmente de acuerdo a esta ecuación. I sub 0 igual a E a la menos R por T entre L. De R es la resistencia del circuito, L es la inductancia. ¿Ok? Entonces dice, esta ecuación es para la condición de respuesta natural que llamamos, ¿verdad? Es decir, no hay una fuente de tensión, simplemente la bobina está cargada y se descarga. Profesor, buenas tardes. Una pregunta. Dime, ¿Eso que está explicando es de qué materia? eso es de potencia, de electrónica de potencia. ¿Aló? Porque usted me pasó el link a mí ahorita de la clase, hace rato, por Ajá. Saya, Sí. pero yo soy de sistemas de potencia. Ajá. No, el sistema de Y potencia ajá, es... El sistema de potencia nosotros mandamos un video que estaba grabado. Anteayer, creo.
Este es electrónica de potencia. El video que pasó por el chat, Sí, lo matamos por el video, por el chat, sí. Lo consigues ahí en pero el la... video por el chat no se me... No, que yo puse el correo, yo lo puse en el mensaje que mandé la dirección de YouTube. Correcto, un video de YouTube All right. negro. Ok, entonces como estamos hablando, en una bobina tenemos una constante que es L sobre R, que también es tau. En el otro era 1 sobre RC, en esto es L sobre R, ¿verdad? Y vemos también cómo se carga y descarga un inductor. Aquí tenemos una curva. Si tuviéramos un inductor y tuviera una carga inicial y su cero, él se descargaría en esta forma. Aquí está la fórmula, y su cero es a la menos RT entre L. Vemos cómo se descarga el inductor. Y en el caso del voltaje, simplemente multiplicar esto por R, entonces por supuesto la misma curva, ¿no? La misma forma, porque R es una constante simplemente. Entonces el inductor y el capacitor tienen una curva parecida, aunque este es más inclinada, diríamos yo, para el caso de la descarga. Otro de los circuitos que estamos estudiando transitorios es el circuito LC. Este circuito LC es un circuito formado por una inductancia y un capacitor. Este circuito se utiliza mucho para generar frecuencias muy altas, ¿ok? Y básicamente es un circuito en donde la carga del capacitor se descarga en el inductor y luego el inductor que llega a cierto valor se descarga la carga en el capacitor. Entonces la corriente está fluyendo o la energía está fluyendo del capacitor al inductor y del inductor al capacitor. De allá para acá, para allá para acá. Entonces se utiliza básicamente como un oscilador en muchos circuitos, ¿no? Veamos más o menos rápidamente cuál es el proceso. Dice, en el capacitor, la corriente fluye por la placa superior, pasa por el inductor y vuelve a la placa inferior del capacitor. Es decir, que el capacitor, la parte de arriba, vamos a poner que la parte positiva, todos los electrones vienen, pasan al inductor y de aquí va a la parte de abajo del capacitor. Es decir, que nosotros vamos a pasar a transferir carga positiva del capacitor y el inductor lo empuja y lo mete en la parte de abajo. Esto se va haciendo todo el tiempo hasta que las cargas sean iguales y el sistema se para, porque ya la carga, las placas están iguales. Pero llega un momento entonces que, un segundo fue que empieza el flujo al revés y entonces el capacitor empieza a devolver la, la corriente del capacitor, la inductancia, y el flujo se devuelve. De tal manera que nosotros vamos a tener todo el tiempo un flujo en una dirección y luego en la otra dirección. ¿Ok? Sí, aquí más o menos está el proceso, ¿no? Entonces el proceso, después de un poco, cuando la carga ha fluido a la placa inferior, el voltaje alcanza su valor más negativo posible, que es el negativo de su voltaje inicial. La carga deja de moverse por un breve aumento, por lo que la corriente cruza el cero. La situación que retrata la imagen anterior es casi idéntica que la situación en la que comenzamos. La corriente otra vez es cero y el voltaje está en un pico que resulta ser negativo del voltaje inicial. Podemos volver al comienzo de la historia y contarla otra vez. Es decir, es un ciclo repetitivo donde nosotros estamos pasando a cargar el capacitor a la inductancia al capacitor. Luego tenemos este circuito, ¿verdad? Que lo llamamos el circuito RLC. Ya sabemos el circuito RLC, ¿verdad? Un circuito que tiene una resistencia, una bobina y un capacitor. Este circuito es un circuito que nos da ecuaciones de segundo orden, ¿verdad? Y hay dos tipos, que están en serie y los que están en paralelo. El comportamiento de un circuito de L se describe generalmente con una ecuación diferencial de segundo orden, como dijimos, en donde los circuitos RC o R se comportan como circuitos de primer orden. Con la ayuda de un generador de señales es posible inyectar en el circuito oscilaciones y observar en algunos casos el fenómeno de resonancia. Ya saben que el fenómeno de resonancia es aquel en el cual la frecuencia que se genera en el sistema es parecida a la frecuencia natural del sistema. Eso hace que la señal se incremente y puede llegar a valores muy, muy, muy altos. Estas serían las ecuaciones que ya hemos visto, o las vimos en circuito 2, me acuerdo, donde tenemos la ecuación de circuito RLC. Simplemente usando un Kirchhoff sencillo, vemos que el voltaje de la fuente sería el voltaje de la resistencia, el de la inductancia y el de la capacitancia. ¿Ok? Esa ecuación se puede escribir así, ¿verdad? R por I, R de I de T, y 1 sobre C integral 0 T de I de tau de tau. Ese sería
la ecuación de el voltaje en un cilindro. Y si queremos la ecuación de corriente, bueno, tenemos esta, ¿ya? Ecuación de segundo orden, donde aparecen las ecuaciones de corriente para calcular la distribución. El último punto de esta clase sería la parte de los rectificadores de media onda y de onda completa. Nosotros básicamente usamos los rectificadores para transformar corriente alterna en corriente continua. Claro, no es una corriente continua de un uso directo porque la corriente tiene mucho flicker, digamos, ¿no? O sea, no es una señal continua directamente. Ahí siempre se utilizan ciertos trucos, como colocar capacitores en ciertas posiciones o otros equipos como tiristores que controlan el disparo de la señal para poder hacer la señal más continua posible. Pero básicamente un rectificador es un dispositivo electrónico que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se utiliza utilizando diodos rectificadores, ya que sean semiconductores de estado sólido y válvulas vacías. Dependiendo de la característica de la alimentación, en corriente alterna que emplean se les clasifica en monofásicos cuando están alimentados por una fase de la red eléctrica o trifásicos cuando se alimentan por tres fases. Atendiendo al tipo de rectificación, puede ser de media onda, cuando solo se utiliza uno de los semiciclos de la corriente, o de onda completa cuando ambos semiciclos son aprovechados. El tipo más básico de rectificador es el rectificador monofásico de media onda, sustituido por un único diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga. Veamos eso aquí. Vamos a saltar un poquitico esto, vamos a ver aquí las imágenes y después vemos un poquitico la explicación. Este es un rectificador de onda completa, en este caso, y este es un rectificador de media onda. ¿Okay? El rectificador de media onda, nosotros vemos que aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos otro dibujo aquí abajo, pero vamos a ver. Tenemos aquí un transformador, esto sería un transformador, ¿verdad? Aquí viene la señal, en este caso 270 voltios. La señal está, digamos, frenada por un diodo que está aquí y aquí tenemos una carga. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es la señal BL, la señal que está entrando aquí. La señal va subiendo en forma sinusoidal, ¿ok? Y va, entonces sería la sinusoide normal y medio corriente de la fuente que está aquí. Ahora, cuando la señal está subiendo y toca el diodo en este lado, vemos que este es el lado positivo del diodo. Por lo tanto, el diodo va a dejar que la contención pase de este lado y se va a ver esta señal como la señal de salida en este caso. Tendríamos la señal de salida de este sistema. Ahora, cuando la señal empieza a pasar por la parte negativa, que es esta, ¿verdad? Como esta es la parte positiva del diodo y él ve la parte negativa, él no se va a encender y por lo tanto va a filtrar la señal. Entonces nosotros tendremos la primera parte de la onda pasará y la segunda parte de la onda no pasará. Y nos va a quedar, digamos, este dibujo. ¿Ok? Este tipo de rectificador es funcional para ciertas cosas, pero tiene su desventaja. Una de las principales desventajas que tiene es que el diodo, recuerden que para dispararlo, no tiene diodo de silicio. La mayoría de los casos de diodo de silicio necesita una tensión de 0,7 voltios para arrancar. Por lo tanto, esta señal realmente no está comenzando en cero, sino 0,7 voltios aquí en esta esquinita. Entonces, esta curva está como hundida en cierta forma. O sea, si hiciéramos el dibujo un poquito mejor, esto estaría un poquito hundido aquí. Y al revés, cuando demos la vuelta, es decir, cuando la señal esté en la parte negativa y quiera subir, también va a pasar lo mismo sobre la tensión, ¿no? Cada vez que él cruza, si no tiene 0,7 voltios, no opera. Entonces, este dibujo, y no está seguido. Bueno, hay un dibujo donde se veía mejor el signo. Entonces, veamos un tipo de circuito, el circuito electrical de media onda dice, ¿no? Está contido por un diodo que puede mantener el flujo de corriente en una sola dirección. Se puede utilizar para cambiar hacia de corriente alterna en continua. Como les dije, esto es una aproximación, porque había que utilizar, para que esto funcionara, por lo menos tres circuitos de esto. Y tenemos el problema de la tensión de arranque de 0,7 voltios. Así que va a salir una señal, pero no tan grande. Dime,
Dígame, Leandro. Buenas tardes, profesor. ¿Aló? Hola, Ahora buenas sí. tardes. Ah, Sí, tengo una dame. pregunta con Dime, habla respecto, duro que no te oigo. con respecto a la transformación de la onda. Ahí estamos transformando de corriente alterna a corriente alterna o de continua a alterna. Lo que pasa, ya vamos a ver el dibujo. Fíjate, nosotros tenemos una fase, ¿verdad? Lo que estamos, aquí tenemos una señal normal que sería positiva, negativa, positiva, negativa. En este caso, cuando la rectificamos, quedaría positiva, aquí queda un hueco, positiva, ¿verdad? Pero si yo uso tres de estos, ¿verdad? Y pongo uno al lado del otro, te va a quedar una onda aquí, otra que se monta aquí y otra que se monta al lado, ¿verdad? Y podríamos tener una señal más o menos continua. No exactamente continua, pero más o menos continua. Ahí se utilizan ciertos truquitos, por ejemplo, aquí en la salida, yo puedo colocar un capacitor de esta manera que en la curvita, quitar la primera curvita, aquí el capacitor hace que la señal como se acostara y te queda un poquito mejor. Este es digamos, el más primitivo de los sistemas. Pero para muchas utilizaciones, para muchos casos prácticos funcionan perfectamente. ¿Ok? Pero siempre tiene que poner un filtro, si no, no sirve. ¿Me oyó? Ok, profe, sí, sí, me quedó Ok, claro. Tengo sí te otra copié. pregunta, que es que a Ok. veces se genera la onda cuadrada. ¿Por qué se genera una onda cuadrada? ¿Dónde está la onda cuadrada? ¿Aló? Sí, no, no, aquí no estamos viendo la onda cuadrada, digo en otros casos, en otros Ah, ok, casos. en otro circuito, ok. Sí, pero aquí tú ves que la señal no está cuadrada, pero digamos, aquí tienes la señal, aquí tiene un espacio apagado, señal y así, ¿no? Pero si tú pones esto trifásico, o sea, pondrías uno y le pones otro al lado, esa señal se montaría aquí, ¿entiendes? Y se pondría el otro al lado. Y podríamos construir un circuito con una señal no recta, de corriente continua recta, pero usted con como con bombitas, pues, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos ripple, un ripple ahí, o sea, porque es como si pasara por un sitio que tiene muchos huequitos, ¿ok? Pero funciona. Bueno, este sería el caso del circuito de media onda. Nosotros tenemos otro circuito que es este de onda completa. Este circuito de onda completa funciona de la siguiente manera, ¿no? Aquí tiene un transformador, en este caso sería la bobina de alta, aquí tiene la bobina secundaria, y entonces aquí da dos señales. La de aquí arriba, B1, y la de aquí abajo, que es B1. Y tenemos dos diodos, uno al revés del otro. Este está para allá y este está para acá. Entonces, aquí está la carga, ¿no? Cuando la señal de esta parte de la bobina es positiva, ¿verdad? Este diodo va a ver esta señal positiva aquí y conduce. Corriente pasa por ahí. ¿Ok? Y en ese momento que está pasando eso, este lado se va a ver negativa y entonces esto no va a operar. Porque recuerda que tiene que ser positivo para operar. Entonces, en la parte positiva de la onda, que está aquí, el diodo conduce. Cuando tenemos en la parte negativa de la onda, ¿verdad? Entonces esto pasaría para acá. Recuerda que esto tiene positiva, negativa, positiva. Entonces la positiva pasa por aquí y cuando esto está negativo pasa por aquí. Entonces, uno viene así y la otra viene así. ¿Ok? Y tendríamos una señal de onda completa. Es decir, porque usáramos toda la señal. Para una sola señal. Entonces, la parte positiva de la señal viene por aquí. Y la parte negativa de la señal, entonces viene así. ¿Ok? Ese sería el sistema de onda completa. Pues dice aquí, ¿no? Un identificador de onda completa convierte la totalidad de la forma de onda de entrada en una polaridad constante, positiva o negativa. Fíjate que aquí estamos usando la onda completa. En la otra usamos la mitad y la otra mitad no. Entonces, mediante la inversión de las porciones de semiciclo negativa o positiva de la forma de onda de entrada. Las porciones positivas o negativas se combinan con las inversas de las negativas y positivas para producir una forma de onda parcialmente positiva o negativa.
Recuerda que, como te dije, esto se necesitan usar filtros para poner, digamos, la tensión más lineal. No está perfecto, pero siempre se pone lo que llama un filtro, que es RC, básicamente por lo general, para que la señal se alinee, se quede más recta. Esa sería la... ¿Ok? Déjame ver. Ok, aquí yo le puse una página, aquí abajo, en donde ustedes se meten aquí, esta es de la Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar, y hay una explicación bastante detallada de los sistemas de rectificación de onda y de onda media. Y aquí en esta página. Así que se los recomiendo que se metan ahí. Está muy, muy claro ese detalle. ¿Ok? Básicamente para la evaluación del sábado, no se olvide que es el sábado a las 9 de la mañana, la idea es que se entiendan, ¿verdad? Las ecuaciones, este tipo de ecuaciones. Las ecuaciones de corriente y tensión en los inductores, en los capacitores, circuitos RL, circuitos RC, ¿verdad? Las cargas y descargas, los conceptos de estos circuitos, ¿verdad? ¿Por qué funciona y por qué no funciona? Hay un elemento que es, que se va a ver aquí, en donde, aquí, ese elemento es el que trata el punto de qué tanto se aprovecha de la señal, qué tanto se aprovecha de la señal de rectificación. En este caso, esto está en el orden del 45%, 50%, porque como se ve, yo de una onda solamente uso la mitad, ¿ok? Mientras que en este, esto está en el 80 y pico, 90%, porque aquí yo estoy usando la onda completa. Uso la parte positiva de la señal aquí y la parte negativa aquí abajo. Aquí solamente uso la parte positiva y la parte negativa no hago nada con eso. Y eso es una potencia que está pasando por el equipo, que no la estoy aprovechando. Entonces, ese elemento también es importante que lo estudien. ¿Ok? Y aquí está, ¿no? Me disculpa que hay esto es un gentío que hay aquí. Bueno, Leandro es el único que está por ahí. ¿Ok? Pues, amigo Leandro, de todos modos, ahorita cuando se termine la grabación, no estamos grabando esto, yo lo vuelvo a mandar a YouTube para que lo puedan volver a ver las veces que quieran. ¿Ok? No se olviden a las 9 de la mañana del día sábado. Ajá, La avisa. profe, tengo una ¿Una duda pregunta? ajá, con respecto a la evaluación. No es ¿Aló? que, aló, profesor, ¿me escucha? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, para la evaluación del sábado, vamos a hacer ejercicios de los del primer video y Ya también de los... va. Ajá, Mira, casi no te oigo. ¿Para la evaluación qué? que si vamos a hacer ejercicios del primer video y también de los circuitos RLC. Sí, los circuitos RL, RC, RLC y LC. Y los rectificados y los sistemas de rectificación de onda completa y onda media. Ese es el tema. Ok, ese es el tema del examen, o sea, del video pasado no. ¿Cómo dice? O sea, porque usted envió un video Ajá, anterior a esta clase. ajá. Pe- Ahí ese video era también de circuitos RL. No, pero en el anterior video no estábamos hablando de esto. O sea, la primera clase no era este mismo tema. Exacto, porque era como de corriente No, cinética. esa es la primera parte del corte. Esta es la segunda parte del corte. Ok, ok, perfecto, ¿Ok? perfecto. Sí, sí, ok, Bueno, exacto. dale, pues. Fin. Saludos.